lo hablamos en serio, hasta que llega el chiste. Temporada 2, la seriedad es opcional, ponte los audífonos y olvida el mal. Hola gente, hola Cintia, hola 2026, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿No? Como que sí se siente la energía de los nuevos comienzos, aunque sean estructuras sociales, culturales inventadas por el ser humano para sentir que nos renovamos, la verdad es que sí se siente. Bueno, no sé cómo anden ustedes, cómo empiezan su 2026. Nosotras estamos grabando el primer episodio del año. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? ¿Cómo terminaron? ¿Terminaron a gatas, de pie, triunfantes, con corona? ¿Y cómo inician? Hola Cintia, ¿cómo estás? Qué gusto de verte otra vez. Hola, hola, hola a todos. Y sí, pues aquí iniciando ya con este primer episodio del 2026, como dices. Y pues no sé, la verdad, yo creo que yo terminé e inicié el año bien, decentemente, creo. Lo que sí es que siento que me volví un poco adicta al ponche. Creo que nunca había estado tan adicta al ponche. O sea, me gusta mucho, pero no sé por qué esta vez sí llegó el punto en el que me sentía llena de ponche, así y quería más. Entonces, pues sí, no sé, eso fue lo único extraño y nuevo. ¿Tú cómo estás? Yo estoy súper bien. De pronto me asusté cuando, gente, descubrí este año mi nueva adicción al ponche. Ya, este, lo padre es que te trajiste una receta. Digo, porque está padre volverse adicto luego donde a uno le dan. Yo también me volví muy adicta a las cenas familiares y eso estos días, pero llegando, pum, desaparece mi adicción. El punto es que te traigas la receta, ¿ya sabes? Si te Ya trajiste la sé. receta, está padrísimo. Si no, vas a tener por ahí lo vas a extrañar, por no decir que vas a tener un episodio de abstinencia de ponche, ¿no? Pero lo Sí, ya sé. bueno es que si te trajiste la receta, pues ya sabes, unas guayabitas, manzanitas, pues te iba a decir, si Creo una que vez solo es hicimos eso, ¿no? uno, ¿mande? Creo que solo es eso, o sea, como que picar la fruta, aventarla al agua caliente Sí, y ya, me imagino. mm, sí, tiene sentido, pero por las dudas, pues un tutorial y en corto, Sí, 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 una llamadita a tu mamá y en corto, nada que no se pueda solucionar. ya sé. Gente, pues muy contentas, de regresar, la verdad que con mucho gusto, la verdad que sí, ¿eh? Iniciando ahora sí que a gusto, iniciando a gusto. Terminé el año muy a gusto, lo empecé muy a gusto, como que lo que no estuvo muy a gusto fue como si lo dividimos en quintos, como los 3 quintos del medio. Para mí estuvieron así como de la plano padre, ¿sabes? Estuve escuchando, ya sabes, eran vacaciones y pues andábamos escuchando cosas, ¿no? Entonces estaba escuchando un orador que honestamente a mí me encanta, que decía: "Yo nunca uso malas palabras". Fíjate, primera lección del año. Bueno, Ujú, gente, ahorita entramos con el tema, pero también vamos con las lecciones que nos dejó el año viejo, ¿no? ujú. Sí, sí, sí. Decía: "Yo no me permito usar groserías porque para mí las groserías es", ¿cómo decía? "Para mí las groserías son reflejo de poca inteligencia". Dije: "Oh, no, no", ¿ya sabes? Entonces creo que vamos a darle trabajando la inteligencia, haciendo nuevos canales sinápticos, ya sabes, porque siempre está padre probar algo diferente. Creo que el año pasado fue de muchas resistencias para mí, que Ujú. tú, junto con nuestra audiencia, presenciaron. Y yo creo que sí hay que bajarle a las resistencias a esta parte de, y sí, creo que vamos a ver cómo nos va con eso, pero sí le voy a bajar a mi francés. Que fíjate que lo voy a relacionar ahora sí para entrar directamente con el tema. No es propósito, bueno, es que va a sonar como muy tibio, ¿no? O sea, porque se me puede escapar justamente porque estamos hablando de que al final del día somos canales sinápticos y yo son unos que llevo usando bastantes años, ¿no? Pero Ujú. en lo que sí pienso, rápido, o sea, volver la mente más ágil y antes de que entre la grosería, a ver, piensa algo más adecuado que pueda expresar lo mismo. Con la misma emoción, con el misma frustración, si tú quieres, con el mismo sentimiento, con el mismo goce, con la misma alegría, con el mismo jacarandeo, pero
Lo cierto es que el español es un idioma muy rico, también con esta parte de francés que le metemos, pero sí, ¿por qué no? ¿Por qué no intentar? Entonces, pues bueno, vamos con mi intento, no con mi propósito, gente, porque luego yo ya un día soy Patricia, otro día soy Kevin, quien no está como en sintonía, vean Fragmentado. Pero fíjense ahí para qué edad es la película, porque luego no anden diciendo que yo ando aquí recomendándole a... No. En fin, gente, vamos empezando el año sin inercia. Muchos años han pasado, quizá no para nosotros en este momento, quizá no para ustedes en esta etapa de su vida, pero en algún momento nos vamos solo por inercia, porque pues ya estamos aquí, mientras que Dios me recoge, porque se hace lo que hay que hacer, pero se nos olvida la intención. Que todas las cosas tienen una intención, ¿no? Ujú. Hasta la función tan básica de respirar tiene una función y lo hacemos por inercia. Y cuando ya la vuelves consciente, cuando ya la vuelves con intención, entonces la respiración incluso, porque solemos tener una respiración muy superficial. Gente que nos está viendo, obsérvense nada más. Hagan una pausa para observar hasta dónde les llega la respiración, hasta la garganta, quizás hasta pecho, hasta medio pecho, y a quién realmente le baja hasta el diafragma, ¿no? Ujú. En el momento que soy consciente, en este punto específico de la respiración. Pero nuestro temita de hoy para ya entrar es el de cuando nos quedamos en relaciones por inercia. Y, ok, un poco específicamente hablando de relaciones románticas o vínculos amorosos, relaciones de pareja. Pero a veces realmente aplica para muchas relaciones de nuestra vida, donde Sí, nos quedamos por inercia. Y de ahí, inercia, vámonos siempre al marco conceptual, o que costumbre, es la ¿no? También. inercia. ¿Perdona? Digo, o por costumbre también puede ser. Claro, sí, sí, sí. Exactamente, cuando nos quedamos por costumbre, cuando nos quedamos por inercia. Pero, por ejemplo, si nos vamos específicamente al concepto de inercia, que Ujú. es un concepto usado en la física, inercia es la tendencia a permanecer en un estado, conducta, situación por simple continuidad. De verdad es que la naturaleza, la química, la física nos dan en tantos puntos claves de la vida que luego no solemos como, fíjate que qué bella y casi poética definición del concepto. Sí, es como Inercia, cuando ¿tú vas lo en un llamas? coche, ¿no? Cuando vas ¿Perdona? en un coche cuando vas en un coche que se supone que tu cuerpo va como acostumbrado al movimiento hacia adelante, por ejemplo, y si de repente chocas, por eso tu cuerpo, pues, se estampa, ¿no? Porque es como tu cuerpo sigue acostumbrado al movimiento, entonces, es ese, ¿cómo dijiste ahorita? Por Inercia. Es la tendencia a permanecer en un estado, conducta o situación por simple continuidad. continuidad. Aun cuando Ujú. ya no sea, espera, aun cuando ya no sea funcional, satisfactoria o saludable. O sea, entonces, en física, la inercia es la resistencia de un cuerpo a cambiar de estado de movimiento a reposo, es lo que dices. O sea, es vas Ujú. y obviamente el frenazo hace resistir al cuerpo y entonces te hace dar este rebote, justamente que es muy automático, porque la Ujú. inercia es eso, muy en automático. Y en automático, que no nos vamos a ir al marco teórico fundamentalista, conceptualista, pero pues en automático es aquello que ocurre sin que tengas que hacer algo, o sea, de manera automática. Ahora sí que, ¿cómo dirías? Un sinónimo de ¿Cómo automático. describirías? Exactamente, sinónimo de automático. No sé. Em, no, pues no se me ocurre nada. Pero yo No te quisiera así, preocupes. Sí, te digo, yo quisiera también como empezar con una pregunta, justamente ahorita porque dices, bueno, lo vamos a enfocar un poco más con relaciones, amorosas, porque, bueno, creo que a final de cuentas son el tipo de relación en el que es más fácil, más bien, quedarse por costumbre, porque, bueno, obviamente aquí nos estamos refiriendo a relaciones en las que, elegimos a la persona y en las que, pues, es difícil dejar a la persona, ¿no? Que bueno, podemos hablar, por ejemplo, de amistades, de compañeros de trabajo,
pero creo que al final de cuentas, pues como que no, no sé, siento que puede ser más fácil en un determinado momento. Obviamente que no hablo de todas las relaciones, pero sí, sobre todo creo que se dan relaciones de pareja en donde, pues sí, o sea, es como que muchos se quedan por costumbre. Y te digo, quisiera empezar con una pregunta que a lo mejor para algunos va a ser incómoda, pero que es que si hoy conocieran a su pareja tal y como es hoy, ¿volverían a elegirla? Y bueno, no es una pregunta que la tengan que responder en voz alta, ¿no? O sea, pero que la respondan para sí mismos, para ti que nos estás escuchando. Entonces, que creo que nos refleja mucho, y es que fíjate que, bueno, comúnmente, pues no sé, será que no convivo tanto con personas, pues de mi familia o conocidos incluso, ¿no? Pero justamente ahora que tuve la oportunidad de convivir un poquito más, pues me di cuenta de eso, de que hay un montón de relaciones que se quedan por costumbre y que hablando con los implicados, pues muchas veces es que no sé qué hacer, o sea, o cómo hacerle, ¿no? O muchas veces hay justamente como cuestiones familiares, como esto de, pues es que ya me casé, ya tengo hijos y ojo, es una, bueno, yo quisiera también decir que estamos refiriéndonos no como a relaciones violentas o que tengan que ver con, con situaciones a lo mejor que impliquen otras cosas, sino más bien justamente esas relaciones que se sienten vacías, ¿no? No, pues a final de cuentas, yo creo que todas las relaciones con el paso del tiempo llegan como a una rutina, llegan como a ciertas cosas, pero, pues, eso es parte de, ¿no? Pero sí a estas situaciones en donde es como, pues, me siento vacía, me siento vacío, o incluso a lo mejor que han conocido a otras personas y que saben que quizá pudieran hacer una mejor vida con la otra persona, pero que es como, no puedo, o sea, no puedo cambiar, ¿no? Entonces, hablar un poco como de todas esas implicaciones. Y es que es mucho más complejo. Cuando estás en una relación que es violenta, que no es cómoda, que no te hace feliz, que por alguna razón ya se siente incómoda, sabes que tienes que ir. Probablemente dices: "No, es que todavía no sé cómo irme, pero ya sé que no quiero estar, ya sé que no me quiero quedar, ya sé que no me hace bien, ya nada más es cómo irte", ¿no? Que ojo, Ujú, si nos estás viendo y estás en una situación así, probablemente nunca termines de estar listo. En lo que te estás yendo, pero eso es tema de otra conversación. Pero justo lo que dices, se vuelve más complejo, más complicado, no complejo, más complicado porque estás en un sitio que es cómodo, en ujú, un sitio que probablemente ya no es fértil en el sentido de que ya no te expande, ya no expande, sientes que llegaste al tope, ¿no? Ya no hay incluso ni planes a futuro, no hay como grandes aventuras, no hay este sentimiento de la panza, no hay incluso esta amabilidad consecuente que se da con una persona a la que le tienes muy alta estima. En este ujú, caso hablaríamos del amor, ¿no? La importancia del amor en las relaciones. Y luego justo, ¿cómo estamos en esta era contemporánea donde es, no, es que no busques lo que te haga feliz, busca lo que te dé estabilidad? Pero de pronto esa estabilidad o esa paz mental, entre comillas, no es paz mental. Simplemente que el cerebro, recordemos, el cerebro no busca lo saludable, busca lo que le es familiar, lo ujú. conocido. Por eso bien dicen, ¿no? Más vale malo por conocido que bueno por conocer. Entonces, ¿qué le hace que estés en un lugar que no te permite desarrollarte en tu máximo esplendor, convertirte en la mejor versión que puedes ser, sentirte libre como un pajarillo? Y sé que estoy como un poco poetizando, porque no es romantizando, pero sí es poetizando, porque lo cierto es que el cerebro es magníficamente estupendo, maravilloso, extraordinario y asombroso, por donde le quieras dar. Si le quieres dar siempre y escuchar su necesidad de sobrevivencia, porque efectivamente es una de sus funciones primordiales, que sobrevivas, pero eventualmente también tiene una plasticidad que ahora sí que tú como Barbie puedes ser lo que quieras ser. Realmente sí es verdad. ¿Por qué nos quedamos en muchas relaciones? Y digo nos quedamos porque, porque sé de lo que se trata en este asunto, ¿no? Este, porque me ha pasado. Me ha pasado tener estas relaciones donde estás
porque tienes unas ganas impresionantes de crecer, de hacer, hay proyectos, hay risas, hay sensaciones, hay emociones, hay mucho crecimiento, se expande mucho tu conciencia. ¿Cómo saber cuando estás en una relación, donde dices, donde realmente es porque es sana o porque es cómoda, ¿no? Esta parte de las relaciones o los vínculos saludables justamente te hacen crecer, porque estamos diseñados para eso, para crecer constantemente. Y claro, eventualmente llegan momentos o no tiene que ver con el dicho popular de la rutina mata la pasión o el peor enemigo del amor es la rutina. No, no, claro que no, porque el ser humano somos seres de rutinas. Pero dentro de esas rutinas, luego vas buscando como cosas que salgan del ordinario, ¿no? Ujú. De tu día a día o así dices, no, es que sabes qué, no sé, de pronto, ¿no? Alguien te llama y, oye, vamos a hacer esto. Ay, no, ¿sabes qué? Es que llevábamos tiempo planeando esto y voy a hacer esto con mi pareja, con mi novio, con mi esposo, con lo que tenga cada quien, ¿no? Pero ¿qué pasa? O sea, cuando realmente llegas a un punto en donde ya no hay reversa, ya no hay reversa, ya no hay, o sea, es solo inercia. Es ahora sí que ni siquiera donde te lleve el horizonte, porque se levanta cada mañana sin pensar en un horizonte. Te levantas cada día como si no hubiera un mañana. Y no lo digo en la forma apasionada de vivamos como si no hubiera un mañana, no. Es como si no hubiera un mañana porque sabes que mañana va a ser exactamente igual al día de hoy, ¿no? Entonces, esta parte donde sí está padre, justo por eso tanto la sugerencia de la psicoterapia, porque sí te hace más vivir en conciencia y ser más conscientes. ¿Qué clase de vínculos tengo? ¿Mi vínculo amoroso es un vínculo infértil? ¿Y cuándo es infértil? ¿Qué va a salir de ahí? ¿O a dónde va? ¿O solo te quedas porque, pues, es que han sido tantos años? Y Esa entonces, es la pues, como ya la fueron parte tantos peligrosa, años, yo creo, ¿no? ¿mande? Digo que yo creo que esa es la parte peligrosa porque siento que no que es como que no duele lo suficiente como para salir corriendo, pero tampoco es satisfactorio, y entonces es como, bueno, estoy cómodo o cómoda, aunque esté vacío o vacía, o aunque esté infértil, como dices, ¿no? Entonces, esa es la parte que a final de cuentas dicen por ahí, lo que no duele, eh, pero tampoco nutre, también desgasta, ¿no? Entonces, una relación por costumbre, pues, digamos que también es un vínculo donde ya no hay elección, sí, pues, consciente, así como dices, ¿no? O sea, sigues ahí porque es lo que conoces, no porque es lo que deseas. Como que se va apagando un poquito esto del deseo, de qué es lo que quiero, y como dices, no nada más en la cuestión como de deseo romántico, lo que sea, sino de cosas en común, incluso de proyectos, porque hay relaciones justamente que se vuelven infértiles porque se acaban los planes entre ellos. Está muy relacionado con la rutina. Y fíjate que una cosa que está muy relacionada con esto, creo que tiene que ver con la educación de los hijos. Bueno, justamente ahora que te digo que me tocó platicar, hablaba con una persona que es mamá y que me decía, bueno, sus hijos son adolescentes, van a tener, no sé, como 14, 15 años. Me decía: "Me da mucho miedo pensar en qué vamos a hacer nosotros como pareja cuando ellos se vayan a estudiar o a trabajar, o sea, cuando salgan de casa", porque al menos ella se siente muy acostumbrada a ser como la persona que sirve, ¿no? A los hijos específicamente, o sea, porque, pues, a la pareja también, ¿no? La pareja, pues, sale a trabajar, pero el punto es que su preocupación es como, es que siento que entre mi pareja y yo no hay ya esa conexión, o sea, no se siente nada. Entonces, lo que me preocupa es cómo le voy a dar nuevamente sentido a mi vida cuando mis hijos se alejen, ¿no? Porque es como, bueno, a lo mejor he pensado en me voy con ellos, como a estas cuestiones de a donde se vayan a ir a estudiar o no sé, pero el punto es que va a llegar un momento en el que, pues, se va a tener que alejar de ellos, y esa es la parte que le duele, ¿no? O sea, cuando eso llegue, y vive un poco preocupada en ese sentido. También ahí, pues, recordar que nunca dejamos de ser nosotros mismos, ¿no? Buscar momentos en los que
haya esa prioridad hacia nosotros, aún teniendo hijos, aún teniendo pareja, que tengamos como ese refugio de, bueno, regresar primero a nosotros mismos, pero también regresar a hacer cosas de pareja. Fíjate que yo, justamente ahora que me contaba eso, recordé una vez que, no sé por qué se me vino a la mente, o sea, como que nunca le había dado sentido, pero se me vino a la mente una vez que justo mi mamá, un día que llegué, o sea, estaba yo ya estudiando en la universidad, y, era como de mis días que yo llegaba y preparaba la comida. O sea, como que, pues, hasta la prepa, hasta donde yo me salí de la casa, pues, obviamente nunca preparé nada de comida. Ya cuando me vengo a estudiar, no es que yo hasta la fecha no, yo no soy una gran cocinera, ¿no? Pero sí, o sea, como que me ahorré mucho el trabajo, como en la cuestión de, pues, voy a no sé, a comprar verduras, las desinfecto, me preparo un huevo, no sé, lo que sea, y ya, esa es mi comida. Las primeras veces que yo hice eso en la casa, como que mi mamá era de: "Ah, pues ya no me necesitas". Siento que ella lo sintió como un vacío, pues, no es que lo estuviera diciendo como en mal plan, pero sí lo sentí así, y ahora que esta persona me dijo eso, pues, como que le tomé todavía más sentido, ¿no? Se me vino a la mente ese preciso momento. Entonces, pues sí, bueno, pero me estoy saliendo un poco del tema, ¿no? Regresamos. No, para nada, porque justamente, como somos seres de rutinas, muchas veces no nos vamos, porque irnos implica, si te vas sin conciencia, implica amenaza, porque Ujú. mejor lo conocido, aunque te vaya desgastando, aunque te vaya apagando, pero es esta normalización, esta adaptación que tiene nuestro fascinante cerebro, de que prácticamente, o sea, realmente lo cierto es que a todo se acostumbra el ser humano, menos a no comer, a no dormir, menos a las necesidades básicas porque te mueres, ¿no? Si no comes, si no duermes, si no tomas agua. Sin embargo, es cierto que, bueno, okey, estamos hablando de las relaciones que se mantienen por inercia, por tradición, por costumbre, ¿no? Pero es eso, o sea, fueron relaciones, ojo, o están sostenidas con la nostalgia del pasado, o el recuerdo del pasado, de cómo inició, porque obviamente tú no empiezas una relación con alguien con quien sientes que no va a haber emoción, o que sientes que no va a haber algo más. Tú inicias una relación siempre porque piensas que va a haber algo más. ¿Qué algo más? Depende de cada persona y lo que esté buscando, ¿no? Pero tú no llamas por segunda vez a una persona si no quieres algo más. Verla otra vez, un beso, conocerle, una cena, una charla, o es una persona tan rica, tan interesante, tan rica me refiero a una persona tan deliciosa, ¿no? Entonces, el punto es cuando ya entres al vínculo. Tú en un inicio, bueno, digo, tú empezabas con esta pregunta de, si supieras a lo que llegarías hoy, ¿habrías elegido a la misma persona? Este, ahora sí como que el chiste se cuenta solo, ¿no? No sé, bueno, quizá no aplique para todos, pero creo que para las personas que sienten tan muertas dentro de una relación porque llegas a sentirte muerta. Y a mí nadie me lo contó. O sea, si te sientes así como muerta, pero acompañada. O sea, Ujú, hay quien te esté velando. ¿Sí me explico? ujú. Entonces, sin embargo, siempre hay ganas de más. Siempre tienes hambre, pero no la suficiente como para irte. Está esta parte del refuerzo intermitente, porque justo cuando ya las cosas se empiezan a poner tensas, hay como algo, un detalle que no había existido en el pasado. Y entonces no hay nada que haga, que adicte más al cerebro que la intermitencia, que los No, estímulos intermitentes. Ahorita te lo doy, luego te lo quito, luego 2 meses no te doy nada, luego te doy. Sí, me explico, ¿por qué? Porque genera más dopamina el estar esperando la que el esperanza. tenerlo, ¿sabes? Ujú. Pasa mucho con las vacaciones, las ganas, lo rozagante, claro, todos estamos así casi arrastrándonos a las vacaciones así y arañándolas con las uñas, pero esperarlas es delicioso. Y cuando las tienes, estás de vacaciones y no te das cuenta que es lunes, que es miércoles, que es okey, pero la dopamina que te genera, o sea, el viernes antes de vacaciones, quincena, aguinaldo, bum, 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 bum,
La tranquilidad, claro. Digo, yo amo las vacaciones, gente, no se malentienda aquí el asunto. Pero es eso, genera mucho más, libera más dopamina el cerebro al esperar que cuando ya llega. Cuando estás esperando la fiesta de tu cumpleaños. La Ujú. gente que hace sus grandes bodas, que dice: "Te juro que ni pude comer, estuve inflamada", o el novio que se empeoró y se perdió de todo, pero lo previo. Ujú. Eso por decir algo, pero aplica para todo, o sea, como esto, cuando haces el examen de admisión para quedar en esa maestría, en ese doctorado, en esa licenciatura, en esa que querías, y es como, ya cuando quedas, ¿sabes? Entonces, estas relaciones que se mantienen por inercia, o porque recuerdas cómo se sentía y esperas que se vuelva a sentir algún momento así, o simplemente te aferras a eso porque al final del día no estás tan mal y te adaptas. Te adaptas a que no se sienta pleno y entonces vienen todos estos discursos de, pues mejor normal, pero estable. ¿Sí me Es explico? O sea, sí. este asunto como de desgastante, porque te va desgastando sin darte cuenta, pero es un desgaste muy paulatino, pero no por ser paulatino significa que deja de erosionar. Es como esta erosión del suelo fértil, donde había tantos bosques y era tan verde y olía tan rico a pino. Y entonces talaron, dejaron, erosionó y ya nada se va a dar en esa tierra nunca jamás. Ojo, eso no es para ti, para mí. En nuestros corazones todavía podemos como reforestar, ¿no? Pero se vuelven en relaciones mediocres. Esa es la palabra, porque todo está a medias. Te sientes medio bien, te sientes medio acompañado, tienes medio conversaciones, porque ya ni siquiera conectas, porque ya no hay conexión, sí hay un vínculo. Y eso sí, lo que sí hay quizás sea mucha liberación de oxitocina, que es la hormona del apego. Hay mucho apego. Pero entonces es donde pueden venir estas preguntas detonantes. ¿Te estás quedando por más temor a irte o realmente por las ganas que tienes de quedarte? ¿Sabes? Y Mm. entonces es que todos somos conscientes que el dejar una relación y más generalmente estas que dices que son por inercia, la se han mantenido más en el tiempo. Y entonces pues no ha sido tan malo, pues con la gente se porta decente, no, pues es buena gente también, o sea, conmigo también, pues, no peleamos, no nos levantamos la voz, sí, pero ya tampoco se hablan, es más, ya no hay sueños, al menos no en la relación como tal, no para la relación. Quizá cada uno está remando para su sitio y al llegar la noche llegan a la misma cama. ¿A qué? A dormir y nada más. Entonces, es esta parte en donde, claro, hay una habituación, habituación a no sentir, habituación a no soñar, habituación a ya no hay ilusión. Y no estoy hablando de un pensamiento mágico romántico tipo Disney. O sea, realmente también hay relaciones en donde el plan para las vacaciones. Oye, es que hoy pasó esto y me siento así, y entonces hablan y entonces se retroalimentan. Y estos vínculos son unos vínculos muy muy desnutridos que ahora sí que si lo comparas con algo sería como con una vaca flaca en una región árida, ahí la pobre, quién sabe de qué se alimenta. Porque justamente estos vínculos no se alimentan. Ni siquiera te voy a decir quién sabe de qué se alimentan. No, no se alimentan, se mantienen, pero ya no hay esta energía, esta fuerza, esta musculatura. O sea, fíjate, cuando hablamos cuando te pregunté por el tema, llegué a casa, Ujú. les diré que es su casa, pero no es la mía. Llegué a mi casa, entonces resulta que tengo una maceta seca, pero la sigo regando. Tengo varias, gente, tengo varias y todas, excepto una, está muerta. O sea, pero está muerta, Cintia, no sé si desde septiembre quizás, pero cada vez que riego las otras, que las otras son,
son, son justamente tengo sábila, tengo un órgano, tengo estas cactáceas, pues. Todas las Okey, que tengo son de poca agua, por eso han sobrevivido, pero esa no sobrevivió, pero la sigo regando. O sea, okey. está muerta, pero yo le he hecho agua porque una vez, sí recuerdo, no sé, quizá en agosto cuando regresé, estaba como media muerta, le eché agua y recuerdo que sí echó como un cabito verde y dije: Ya se recuperó". Pero seguí sin ya, o sea, regándola cada que puedo. Ahora, te digo, generalmente mis plantas están más sanas cuando me voy de vacaciones porque Roberto se encarga de venir a regarlas. Roberto, gracias. Pero, o sea, así es de cuenta. Y así nos mantenemos en los vínculos porque a veces tenemos la corteza prefrontal nomás de adorno. Perdón, gente. Con el respeto que todos me merecen, lo digo más por mí que cualquier otro ser sobre el planeta. Siempre que llega la ansiedad, siempre que llega el miedo, es pues porque no cuestionamos. ¿Qué me mantiene aquí? ¿Qué voy a sacar de aquí? O sea, ¿en serio nada más es como para llegar a los 75? Si es que la vida pues a los 40 tampoco los tengo garantizados, pero casi que los cuento más que los 70, ¿no? Pero es neta, o sea, ¿es en serio lo que nos merecemos? Ahora sí, como diría Melendi en su canción, búsquela, gente, búsquela. Porque al final del día dice que lo que tú decidas es lo que te mereces. Palabras confrontativas, que yo no digo que sea así, porque lo cierto es que la vida va más allá del merecimiento, pero siempre hay que sentirse uno muy merecedor. Pero te quedas en sitios y ni siquiera es maldad, porque luego de pronto, ya cuando tú hablabas como que este tema, luego ya, ¿no? Así como que, ay, no, sí es cierto. Nada más siempre acuérdate, tú estás eligiendo quedarte. Porque luego, en estos vínculos tan muertos, tan algo, es como que no, pues es que el otro dejó de dar, tú también. O sea, un vínculo es de dos, que claro, no es cacería de brujas, ¿no? Para nada, ni es venir a buscar culpables. Pero sí es verdad de estas justo cuando iniciábamos, que yo te preguntaba que si encontrabas algún sinónimo de automático, que luego ya entramos con el tema, fíjate, encontré algo interesante. Algunos sinónimos de automático, según el contexto en el que lo quieras usar. Generales es algo mecánico, involuntario, Mm, espontáneo, instintivo, acto reflejo. Psicológicos o conductuales, pues es lo habitual. Volvemos, lo habitual o lo que tú normalizas no necesariamente es bienestar o sano. Condicionado, impulsivo, reactivo, no consciente y no deliberado. En piloto automático, rutinario, repetitivo, no reflexivo, acrítico. No estamos siendo críticos, y no en el sentido criticón, sino en el sentido crítico estricto de la palabra, de analizar, de ver, de perspectivas, puntos. Y otra, pasa mucho en estos vínculos por inercia, por costumbre, el futuro se esfumó porque vives al día, porque no ujú. es que esperes que con esta persona va a haber un futuro maravilloso. Se te acaba la esperanza en el futuro, pero espera, hasta la creatividad se va apagando porque no te acuerdas que lo cierto es que la vida, los días, los años, tú estás lleno de posibilidades. Que las hagas suceder es otra cosa. Pero lo cierto es que hay un montón de futuros y en estos vínculos, en estas relaciones, por inercia, por costumbre, se te olvida que puedes tener un futuro diferente si haces cosas diferentes. Quizá incluso es un vínculo que vas y platicas, ¿no? Con tu amiga al cafecito, ay, no, es que siempre lo mismo, no hacemos nada, esto. ¿Qué estás haciendo para que la conversación próxima con tu amiga sea diferente? Para que tu día de mañana sea diferente. Para que tu comida incluso sea diferente, ¿no? En lugar de comidas callados viendo el televisor o no, mi próxima comida va a ser deliciosa y genial y asombrosa porque yo la elegí o porque yo también pasa mucho es el conformarte. ¿Por qué te estás conformando
si no se está sintiendo pleno. Y volvemos. Si nos vamos a la neurociencia, es la parte neurológica, pues es que el cerebro ve como amenaza la parte del duelo. Y por pensar en el corto plazo, en que en el corto plazo no quiero sentir quizá la incomodidad de la conversación, la incomodidad de la acción, la incomodidad de la conducta, en el largo plazo van a pasar 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, 3 años, 5 años, y yo no voy a cambiar de sitio. Y mi queja y mi malestar, sin que parezca una enfermedad, pero es un malestar que eventualmente es tan crónico que no hay manera que no se convierta en una enfermedad emocional, ¿sabes? Ujú. Personas que llegan ya a justamente esta parte como a grandes y hay una sensación de sinsentido. Es lo mismo. ¿Cuál es el sentido de tu vínculo? Estaría bien es que te lo preguntes y que te lo respondas si quieres. Y si no, a veces simplemente con abrir la puerta a la pregunta ya es como que, ¿no? Sí, sí, de hecho, bueno, es que también te digo, creo que a veces se puede llegar a confundir mucho como con este acompañamiento que pues después de los años creo que hay en muchas parejas, ¿no? O sea, por ejemplo, en la cuestión romántica o no se diga en la cuestión sexual, que muchas parejas es como tenemos años, ¿no? Sin que pase nada, ¿no? Pero que a lo mejor, bueno, para muchas podría ser un problema, para otras no lo es. Y que a lo mejor la cuestión del acompañamiento es buena. Entonces, aquí nos referimos más como a la costumbre, esa costumbre que aparece, digamos, cuando el vínculo deja de ser una experiencia emocional y se vuelve un hábito, pues sí, como vacío, ¿no? Que fíjate que, bueno, por ejemplo, ahorita pensaba en ¿qué señales podrían ser, de una relación por costumbre? Y bueno, creo que una pudiera ser como esta, que ya no hay una curiosidad por el otro. Es decir, ya no hay esa incluso, luego pasa con parejas que es como, bueno, a lo mejor pensemos que hay uno de los 2 que se va a trabajar y que el otro se queda. Y a lo mejor es como de, pues, estoy haciendo mis cosas en casa mientras que mi pareja no está, pero cuando ya va a llegar, incluso hasta se va a la recámara. O a lo mejor es como de, le doy de comer y ya, ¿no? O sea, como que pareciera que cuanto más distantes estemos, mejor. O que incluso está el hábito como de, pues llego, como la pareja y me salgo con mis amigos. Y que pareciera que eso es lo mejor para ambos. O sea, ya no hay como esa curiosidad, como dices, de simplemente platicar el día a día, de tener una conversación, pues, incluso hasta trivial o profundo, como sea, ¿no? Incluso fíjate que creo que hasta ni siquiera hay conflicto. O sea, no hay un conflicto real, pero tampoco hay esa profundidad. O sea, no es que se estén peleando, simplemente es que está tan vacío todo que no hay nada, ¿no? O sea, como que no hay justamente esa fertilidad, o para mantener como una plantita viva, ¿no? Dentro de la relación. Eh, Otra yo diría que también ver qué planes a futuros hay, ¿no? O sea, a veces el futuro ya ni siquiera se imagina, como que solamente se va prolongando. Hay parejas que luego, bueno, eso sí me ha tocado en el consultorio, que de repente es como, no, pues ya nada más estoy esperando que mis hijos crezcan, que cumplan los 18 años. O ya nada más estoy esperando tal cosa. O que, por ejemplo, fíjate que creo que pasa mucho con las parejas que sufrieron infidelidades, que luego es como, me debí de haber ido en ese preciso momento, pero no me fui. Estoy ahí, no pasa nada, no hay nada, o sea, simplemente es como prolongar el futuro. Justamente creo que mucho tiene que ver con lo que decías ahorita del duelo. Es como, bueno, quiero evitarme un duelo a corto plazo y pues mejor me alargo o me prolongo este futuro. Otra, esta frase como de así somos, que puede aparecer demasiado, ¿no? Porque luego, pues a veces los familiares sí perciben cosas y pues ya habíamos dicho, o sea, creo que al final de cuentas nadie debería de opinar, pero pues las opiniones están, y está el típico como de, pues así somos, ¿no?
Y la última, y quizá de las más importantes, bueno, no sé, yo creo que todas, pero sí como estas personas que puedan llegar a pensar, o más bien que les ilusione más el estar solas que seguir igual. Sin embargo, no sé, no hay como un atrevimiento a dar ese paso, ¿no? Pero si te ilusiona más estar solo o sola que con tu pareja actual, pues probablemente estés en una relación por costumbre, ¿no? Que te digo, o sea, no hablamos del acompañamiento, porque al final de cuentas creo que también hay muchas personas que llegan como a ese acompañamiento donde pues están acompañándose a lo mejor viendo la tele, viendo el atardecer, no diciendo nada, simplemente estando ahí, pero están cómodos, ¿no? Y no pasa nada. No es que estén incómodos, no es que estén esperando algo más, sino, bueno, porque yo lo veía mucho como con mis abuelos, ¿no? Que era, o sea, de repente pues había mucho silencio, pero se sentía como un silencio cómodo, al menos así lo percibía yo, no sé, entre ellos. Pero entonces sí, estas situaciones en donde es como, no, pues preferiría estar solo, ¿no? O sola. Entonces, pues sí, creo que aquí entra mucho el miedo como emoción, ¿no? Que el miedo creo que a veces no te ata a personas, sino que más bien te ata a escenarios. Y te ata a escenarios donde hay que evitar el duelo, donde hay que evitar justamente como pues es que, ¿qué voy a hacer? O sea, todos estos cambios. Y pues tampoco es a veces tan fácil, porque creo que al menos yo donde las he percibido más, hay muchas cuestiones familiares implicadas. Y también creo que entra mucho en juego el apego ansioso porque, bueno, los diferentes tipos de apego que los hablábamos alguna vez, pero específicamente el apego ansioso, porque estas personas, pues muchas veces no se quedan porque la relación funcione, sino porque temen justamente como el abandono o la soledad, ¿no? Entonces, a veces hay como esa confusión de amor con necesidad. Es decir, es como, no, pues es que lo amo, es que la amo, pero en realidad es que estoy necesitando, pues, apegarme a algo, ¿no? O a alguien. Y que a lo mejor entra en juego este pensamiento de, pues, es que si me voy, nadie más me va a querer así. Porque muchas veces también es eso, de, es que ya conocí a la persona, ya me conoce, ya como que otra vez volver a empezar, ¿no? Como que esa sensación de ya no quiero volver a pasar por eso del inicio, entonces mejor me quedo aquí donde ya tengo vuelito, por así decirlo, y ya no necesito. Incluso, pues es que si lo pensamos otra vez como muy físicamente, justamente romper la inercia es un golpe, ¿no? Es como prepararte. Imagínate, por ejemplo, cuando te quedas sin frenos en la carretera y sabes que vas a tener que chocar con algo, ¿no? Entonces es como, a lo mejor choco al de enfrente o lo puedo evitar si tengo ahí algo al lado, pero vas a tratar no sé, como de amortiguar lo más posible, pero el choque, o sea, por muy pequeño que sea, pues va a tener inercia, ¿no? Eso es justamente lo que queremos evitar y que, bueno, pues suena lógico también, ¿no? Creo que aquí a veces entramos en una cuestión como de disonancia cognitiva. ¿Qué es la disonancia cognitiva? Pues prácticamente es cuando nuestra mente se esfuerza por justificar una decisión que ya no te hace sentido. Es como, bueno, no me está haciendo sentido esto, pero pues en lugar de romper como esto que estoy pensando, pues mejor lo justifico, ¿no? Porque a lo mejor se me hace más fácil. Vamos otra vez a lo mismo, porque ya invertí años, porque ya vivimos muchas experiencias juntos, porque ya aguanté demasiado como para irme ahora. Pero el punto es que, imagínate, o sea, ese es el punto clave como de quizá de retorno o no retorno, porque es como, bueno, entonces prefiero seguir así y seguir acumulando como todas estas experiencias, o sea, a final de cuentas ya no me está llenando, ya me está dejando este vacío. Aceptar que ya no queremos estar ahí, pues implica aceptar una pérdida. Vamos otra vez a la cuestión del duelo. Y muchas veces el cerebro prefiere autoengañarse antes que hacer el duelo. Es Ujú. simplemente sentirte acompañado y no tan solo. Y te digo porque yo lo viví y porque no soy el único caso que conozco. ¿Sí me explico? No, Lugares donde te quedaste simplemente porque ¿y por qué? También te digo, porque también tuve la otra, o he tenido la otra experiencia, ¿no?
donde hay mucho amor, donde hay esto, justo cuando tú decías, como esperarlo y ya cuando va a llegar incluso meterte al cuarto o la otra, esperarlo ya cuando va a llegar, no, yo ya va a llegar y que la casa esté limpia y qué bonita y pintarte el labio y el rímel y, ¿sabes? A cuando las cosas se vuelven, whatever, sí, ya va a llegar, eh, eh, sí, ¿sabes? Sí, o que incluso hay esa incomodidad. O entras a también eso. Es tanto grado de comodidad que incluso a veces ya no te bañas. Ah, sí, va a llegar. No nos hemos visto hace 3 días. Ay, ¿qué le hace? O sea, no me refiero a que no te bañas hace 3 días. Hablo como en la situación de noviazgo. Quizá ya de noviazgos más maduro o de gente ya más grande, ¿no? Bueno, específicamente hablo de mi experiencia. ¿Por qué mi experiencia? Pues porque es la que conozco. Claro, y conozco la de algunos usuarios que no. Y la de mucha gente, sí, es verdad, ¿no? Pero, por ejemplo, fíjate, yo sí tengo alguien que conozco que sí es así como que cuando ya va a llegar, el hombre del trabajo es incluso empezar a calentar la comida, Ujú. ¿sí me explico? Y entonces ya llega y es como, tienen años casados, ya tienen, no sé, su hija la mayor ya andará en los 20 o quizá más. Y es donde todavía hay esto de, es que quiero alcanzar a hacer el quehacer y hacer la comida y hacer todo para alcanzar a bañarme antes de que llegue. O sea, si te fijas, se dan los pequeños gestos. Y también está la otra parte de no me voy porque estoy acompañado, porque estoy acompañada, pero pues ya ni te importa si llegas limpio, peinado, guapo o viceversa. Y parejas que tienen muchos años y que las cosas siguen funcionando. O sea, es que la vida está en los detalles, parece que no, pero incluso hasta en cómo nos hablamos, en la manera de responder, en la atención a un mensaje. Creo que volvemos a lo que en muchos episodios tocamos, es escuchar mucho a tu cuerpo. Ujú. Si en lugar de sentirse expandido, se siente comprimido, ya es un indicador de que la igual que el cerebro. Fíjate, en días pasados, mi tío se puso muy mal, empezó a Ujú. perder la fuerza en muscular y así. Y ya, yo acompañé a mi tía se hace cargo de él y todo. Y ya yo nada más lo acompañé, entonces, ya la doctora nos explicaba qué es lo que pasa con el cerebro, ¿no? Dice, pues, al final del día el cerebro tiene un desgaste, más todavía en las personas que toman medicamentos psiquiátricos, eventualmente va pasando esto, así, así, así. O sea, que en cualquier ámbito de la vida, en el físico, en el emocional, si no fluyes, si no te mueves, te secas. O sea, dice, el cerebro tiene un envejecimiento normal. Pero las personas con depresión o con situaciones graves, justamente como de situaciones neurobiológicas o incluso psiquiátricas, eventualmente, dice que el cerebro pues es como una pasita, o sea, pero eventualmente hay partes que se ve como que se van. No sé si te ha tocado alguna vez las nueces que tienen una parte muy fresca y otra parte muy seca. Ujú. Entonces, ella lo explicaba así. Las depresiones te van sacando el cerebro, o sea, ahora sí que es como decían las mamás, ¿no? De la televisión te va a secar el cerebro, o ahora a los niños. El estar tanto, Sí. bueno, niños y adultos, el estar tanto en el celular es esto de que no te mueves. Y si en tu relación no te mueves, te estancas. Y lo estancado se pudre, se descompone, se petrifica. No hay otra. La naturaleza es tan sabia, justamente hablaba ahora que fui en las vacaciones, Miguel, el dueño del rancho que promocionamos una vez, ¿te acuerdas? Tenemos años, una vida de amistad. Es muy ingenioso, siempre está explicándome, ¿no? Porque, por ejemplo, él tiene gallinas y viene orgánico y no sé qué, y no sé qué. Dice, es que lo que pasa con las gallinas que están en granja es porque alteran toda su situación. Las gallinas ahorita saben que hay menos luz, al haber menos luz significa que hay menos alimentos, ellas saben, entonces guardan esa energía, hay menos producción de huevo, o sea, y se apasiona y te explica, y por qué las cicatanas saben exactamente en qué momento aparecer en tu casa, y luego dices, pero es que en el día no hay ninguna mendiga hormiga y en la noche se viven ahí. Es claro, porque la naturaleza es muy sabia. Entonces, todo esto que nosotros explicamos aquí,
un poco con chusco, un poco con situaciones, experiencias nuestras, un poco agarrando experiencias de las personas que tenemos cerca, un poco con lo que sabemos, pero todo tiene mucha relación con lo que vemos, con la sabiduría de la naturaleza. Entonces, todo tiene la capacidad de renovarse. Tampoco decimos que un vínculo por costumbre ya no pueda como volver a brotar algo, pero tendrían que querer ambas partes. Ujú, Sí, o sea, no es como un desahucio, o no es como un solo hablar de estos vínculos y hacerlo descriptivo. Hagámoslo dinámico, para que tú pienses y eliges, tú que estás del otro lado, y elijas con tu libre albedrío y con tus ganas de vivir y de crecer y de darnos cuenta que somos seres en expansión. Es que eso es maravilloso, ¿sabes? O sea, y la ujú, expansión no necesariamente significa como con crecer y tener más cosas. A veces la expansión es muy interna. Como que cuanto más se expande tu conciencia, menos espacio o menos atención necesitas tener afuera. Si tu relación se siente constreñida, se siente que ya es estéril, que es un lugar que parece cómodo, eventualmente, ahorita te toleras, distinto a la relación que tú decías con tus abuelos, porque no estamos diciendo que tienes que hacer grandes cosas para tener grandes relaciones. Cada persona tiene su perspectiva o la proyección de su propia relación. Si bien es cierto que se nos han vendido muchos libretos y formas en cómo deberían ser las cosas, lo cierto es que la pregunta que tienes que contestarte es, ¿se siente bien? ¿Siento que me acerca a la vida que quiero vivir? ¿Estoy viviendo la vida que quiero vivir? ¿Llego a tener estos momentos de plenitud? Y, por ejemplo, tú decías, ¿cuáles serían estos indicadores de que quizá estamos en una relación por costumbre? Que, okey, los indicadores me encantan. Uno rapidísimo. Evaluación del vínculo actual. Es como una checklist. ¿Me quedo más por lo que esta relación fue o podría ser, o por lo que es hoy? O sea, es la relación que tengo hoy, justo la pregunta con la que tú iniciabas da duro y directo al tuétano, así de, es neta. Y hay quien respondería, no, es más, ni le habría saludado la primera vez, no le habría contestado al primer mensaje, ¿sabes? Porque quizá los sí. primeros 2 semanas, 2 meses fueron fascinantes, y los siguientes 7 meses no fueron terribles, no hubo golpes, no hubo violencia, no hubo nada, no hubo nada, no hubo nada. Yo nada más digo, hay casos. Paso más tiempo esperando cambios que disfrutando el presente. La relación se siente estable, pero vacía. Mi cuerpo suele sentirse tenso, cansado o apagado cuando pienso en seguir aquí. Incluso que se preguntan una a la otra, pues, ¿qué hacemos? No, no, pues hay que quedarnos. No, sí, hay que quedarnos. ¿Sí sabes? Pero Ujú, no el hay que quedarnos para disfrutarnos y estar enfiernados y platicar o tomarnos algo juntos pero siempre es el hay que quedarnos. Entiendo también que depende de muchas variables, de tu etapa de vida, de si tienes hijos, de cómo, cuándo, de dónde, pero si nada más eres novio, si estás en una relación de noviazgo que ya no te está expandiendo, ya no te va a expandir. En serio, el que te cases o que te embaraces no te va a expandir. Si ya son 10 años de noviazgo y no te expandió para ninguna parte, ya, ahora sí que como en una empresa, ya llegó a su tope hasta donde podías ascender. ¿Te vas a quedar ujú, ahí porque ahí era donde querías llegar? Vale, dale. Y si no, cambia de empresa, quién sabe. Siento más alivio que alegría cuando no hay conflictos. O sea, esta parte de, mira, por lo menos no peleamos. Lejos del, no, no, o sea, ay, sí, fíjate que, que hicimos esto, o ay, el otro día me sorprendió con esto, o me sorprendí con él, ¿sabes? Es que ujú, por mucho que sea una relación y entiendo que todos conocemos relaciones, vendrán muchas a sus mentes, seguramente. O o la suya misma, si es que la tienen. Pero
justo que también hay estas relaciones donde hay rutina, donde no hay grandes viajes porque la situación no lo permite, pero siempre están creciendo, que ya cambiaron la cocina, que a los niños esto, que, ¿sabes? Pero no todo como en función de los hijos, porque justo es, ¿qué pasa? Luego vienen esos nidos vacíos que se sienten tan vacíos que luego se convierten en depresiones, generalmente más para las madres que para los padres. No significa que para los padres no. He normalizado la falta de conexión emocional, o sea, ya nada te conecta, te da hueva. O por ejemplo, de repente como que le dices, es que quiero platicarte algo, pero ay, ya mañana porque estamos cansados. Es que las relaciones se construyen, son entes vivos, que si no los alimentas, que si no los mueves, que si no los estimulas, se van a secar. Y claro, una planta seca en la ventana puede durar años. Si yo no quito mi planta seca, ahí va a durar años porque han sido años. Y podrías preguntarle a alguno de mis pacientes si alguno lo ha notado y estoy seguro que al más de alguno lo ha notado y estoy seguro que muchos no. Es lo que dices, ¿no? También no nosotros percibimos y muchas veces lo que percibimos podemos estar rotundamente equivocados o muy acertados, pero pues más allá de las percepciones del mundo exterior es cómo se siente tu mundo interno, que yo creo que es el más importante. La idea de irme me genera pánico más que tristeza. Esa es una buena. O sea, me da más miedo dejarlo que tristeza. Esa es buena. Temo más estar solo que seguir en esta relación. Eso quizá controversia un poco con lo que tú decías de si preferí, o sea, si la respuesta es prefiero estar solo que en esta relación, yo sí digo ya vete. Pero muchas veces nos quedamos porque no preferimos estar solos. Siento que esta relación regula mi ansiedad aunque no me nutre. Suele pasar. También suele pasar mucho. Me quedo porque no sabría qué hacer sin esta persona. Confundo costumbre, compañía con o historia compartida con amor. Creo que es sumamente importante dejar de conducirnos por la inercia y empezar a ser más conscientes. Más conscientes en nuestras relaciones, en nuestras conductas, en nuestras conexiones, no nada más relaciones románticas, nuestras conexiones humanas son sumamente importantes. Este ha sido nuestro primer episodio del año, que nos puede dar mucho para mucho más, pero pues no vamos a empezar abrumándonos, ¿no? Vamos a respirar, vamos a empezar a cuestionarnos, eso ya es como que el primer paso. Si empezamos a preguntarnos, luego vamos a empezar a buscar respuestas, a vivir menos en automático, porque recuerden, lo automático no necesariamente nos conduce a los mejores destinos, a empezar a elegir dónde quieres estar, justo, ¿no? Ahora que inicia el año es preguntarnos, ¿la persona con la que inicias el año es la persona con la que te gustaría terminarlo? Sí, si es un sí rotundo, o sea, sí, escríbelo. Sí, ¿y por qué sí? Si es un sí confuso, no resuelto, dudoso, pues hacer una lista de pros y contras. Por esto sí, por esto sí, por esto sí, por esto no, por esto no, por esto no, y valorarlo. Y si es uno rotundo, también responderte por qué no. Iniciar nada más poniéndolo en papel. No nos apresuremos, estamos iniciando el año. No hay que salir corriendo de los sitios. Hay que salir pacíficamente, con la corteza prefrontal bien situada y de manera muy consciente. Porque cuando lo haces de manera consciente, que no es automático, arrebatado, con enojo, cierras la puerta con más cuidado y con más seguridad de no volver a abrirla, ¿no? Pero bueno, ¿qué dices tú para ir despidiéndonos de nuestro primer episodio, pero 2026. iniciando el año? Sí. Respecto a la pregunta, como ahorita no estoy con nadie, creo que más bien mis propósitos van dirigidos como a estar un poco mejor conmigo misma, ¿no? Y bueno, obviamente también esta parte como de los vínculos, sí reforzarlos más. Yo creo que sí, en mi caso particular, sí siento que me hace falta un poco más de socialización.
chida, o sea, como esos vínculos que se sienten seguros y todo, pues reforzarlos más. Y bueno, en cuanto a esto del tema, pues recordar solamente que lo que hay detrás de estas relaciones por costumbre o por inercia es que, pues algo importante es que el sistema nervioso confunde calma con ausencia de peligro, ¿no? Entonces, muchas veces es justamente esta costumbre, estos hábitos, esta inercia o continuidad que lleva la relación, pues es como, bueno, esta es mi zona de confort. Entonces, esto es lo que se siente como calma, pero en realidad no hay peligro, no hay riesgo, pero muy probablemente tampoco va a haber ganancias, ¿no? Tú ahorita lo comparabas con una empresa que es justamente eso. O sea, y que la vez pasada también decíamos, pues si no emprendemos, 100% que a lo mejor no vamos a perder, pero tampoco a ganar. Entonces, creo que el riesgo, pues, implica, sí, pérdida, pero también implica ganancia, y que a veces es la partecita que diferencia todo, ¿no? Entonces, una relación predecible, a veces, aunque sea fría, pues, se siente segura justamente por eso, ¿no? Y una relación apasionada, pero sana, pues, a veces se siente rara, ¿no? Porque también luego es como vienen con muchas cosas, a lo mejor novedosas siempre. Pues, también creo que ha de ser difícil, ¿no? Hacer como ese equilibrio entre una cosa y otra. En cuanto a la autoestima también, ¿eh? Creo que tiene mucho que ver la autoestima y el merecimiento, porque hay muchas personas que no se van porque creen que no merecen más. O que incluso aprendieron que pedir es molestar, ¿no? Entonces es como, bueno, pues mejor me quedo así quietecito o quietecita y no pido lo que necesito o lo que me está haciendo falta para a lo mejor sentirme plena o pleno. Entonces viene como una especie de conformismo que tiene mucho que ver con esta cuestión de la autoestima y del merecimiento, ¿no? Muchas veces te quedas donde no eres feliz cuando crees que no hay un lugar mejor para ti, que es como, o que incluso que puedes pensar como, pues no me merezco más, ¿no? O sea, esto es para lo que me alcanza, digamos. O bien también algún trauma relacional, por ejemplo, si creciste viendo a tus padres juntos pero infelices, pues ese se vuelve tu referencia de amor o tu relación de referencia. Entonces, volvemos otra vez a que el cerebro busca lo que es familiar. Y pues sí, ya para ir cerrando, diría, ¿cuándo quedarse y cuándo irse a lo mejor? Bueno, yo diría en un sentido a lo mejor muy técnico, ustedes valórenlo, a final de cuentas lo que tú dijiste y que repetimos en muchas ocasiones es escucha a tu cuerpo, escucha las sensaciones sobre todo. Yo diría quedarse cuando se siente que hay sentido o cuando hay, por ejemplo, responsabilidad emocional, ¿no? Es decir, que hay de parte de los 2 esa responsabilidad por el otro, afectiva y en cuanto a emociones, es decir, me estoy haciendo cargo de mis emociones y de las emociones del otro como pareja, no como individuo, ¿no? Una voluntad real de cambio, porque luego es como, imagínate, ahorita que mencionabas lo de como este tipo de metas que a veces se ponen las parejas, pensemos como que a veces de novios hay como muchas metas, ¿no? Que cuando nos casemos vamos a hacer tal cosa. Y a lo mejor ya luego se casan y no ha pasado. Y ya llevan, no sé, 10 años de casados, 15 años de casados, 20 años de casados y siguen esperando la misma meta, pues muy probablemente ya no va a pasar. Entonces, ¿por qué? Porque no hay una voluntad real de cambio. Trabajo personal y no trabajo, bueno, trabajo personal, pero de ambos, ¿no? O sea, que no sea nada más como que toda la responsabilidad recaiga en una sola persona. Y pues comunicación honesta, ¿no? O sea, aquí otra vez hablamos de conversaciones incómodas, de que pues todo esto no se puede dar sin salir quizá de la comodidad. Entonces, pues sí, hay que enfrentar ese miedo para poder llegar a una mejor situación. Y pues bueno, a final de cuentas también quedarse es una elección. Si se están quedando por costumbre, pero porque hay algo más implicado, cuestiones a lo mejor que a veces se salen de control, pues también los abrazamos, ¿no? Desde acá. Pero si pueden hacer algo por mejorar su situación y, y que incluso a veces pensamos que no tenemos redes de apoyo, pero que ya al momento de buscarlas
pues encontramos que sí las hay. También búsquenlo, ¿no? Y si no, pues otra vez, regresamos a la psicoterapia. A final de cuentas, tu terapeuta ahí va a estar para escucharte, para no juzgarte y para ayudarte con esto del camino. Lo maravilloso es que tu cerebro va a encontrar la manera de justificar la decisión que tú elijas, ¿sabes? Si te quedas, te va a decir, sí, fue lo correcto por los niños, por los años, por la vida, por la soledad. Si te vas, recuerda que eres maravilloso, que mereces plenitud, que somos personas que realmente, aunque se diga, y es que es cierto, la función del cerebro es justamente mantenerte con vida, lo cierto es que también tú lo puedes reeducar para ir más allá y entonces encontrar esa trascendencia de buscar tu plenitud a la que tienes derecho, a la que todos tenemos derecho, por la única razón de ser y existir. Entonces quizá te estás quedando y también o sea, al quedarte te estás truncando y se está truncando al otro. También a veces irte es darle la oportunidad al otro de que también se convierta en un ser en expansión. Pero siempre pues es la idea, ve por ti, por tu bienestar, no de una forma egoísta, pero ahora sí que si no puedes ayudar a alguien, nada más, ay, es que aquí no hay forma de que no use una grosería, pero como dije que, ok, si no ayudas, no perjudiques. Y yo creo que todos nos merecemos sentirnos plenos y sentirnos felices y tener grandes aventuras y darnos cuenta que lo cierto es que me encanta si las personas tienen una vida espiritual muy rica y muy sabrosa y son religiosos y demás, y si crees en la continuidad de la vida después de la vida, en otras vidas, en vidas pasadas, en la reencarnación, en lo que tú quieras creer. Pero en este momento, yo la única que conozco es esta que tengo y yo creo que todos merecemos pasarla bien en esta vida. Y no desde una perspectiva hedonista, sino de una perspectiva de, en algún episodio hablaba de la teoría del absurdo, que a mí me encanta, ¿eh? A mí me encanta la Ujú. teoría del absurdo. Si no lo han visto, vayan a verlo, no sé cuál es. Así es que véanlos todos. Pero también me encanta la teoría de que puedes encontrar tu propio sentido y que es maravilloso darle sentido a cada día y vivir cosas nuevas y aprender cosas nuevas y hacer nuevas conexiones cerebrales, porque eso te va a mantener con vida y te mantiene vivo y te mantiene joven y mantiene la plasticidad en tu cerebro. No te abandones a ti mismo, o sea, a veces siento que quedarte en una relación donde ya no da más es abandonarte en ella. Así de más, como quiera aquí. O sea, si estoy en la esquina, nadie me pela, parece que estoy embolsada en una bolsa negra abajo de la cama, y no me refiero al embolsamiento ese que no, 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 o sea, esto es muy metafórico, gente, esto es muy metafórico. Pero yo sí creo mucho, no sé si es por el comienzo de año, porque estoy muy descansada y a mí el descanso siempre me sienta maravillosamente, pero que nos merecemos nuestra mejor versión de nosotros mismos, que te mereces estar bien y que te mereces estar con alguien que te dé ganas de hacerlo mejor y de hacerte mejor y de hacerlo mejor juntos. Más allá del amor romántico apasionado, un amor funcional, un amor que fluye, un amor que crece, un amor que te hace florecer. Sí es cierto que somos estacionales, pero que en la primavera dices, wow, y que tienen fotos increíbles y no solo porque se las tomaron para Instagram, sino porque en serio fuiste y visitaste esos lugares maravillosos y comiste esa comida deliciosa y tuviste esas conversaciones tan profundas que te conectaron con un vínculo real. Y estoy de acuerdo contigo, creo que es importante nutrir nuestros vínculos, Cintia, porque más allá de los vínculos relacionales románticos, los vínculos humanos está comprobado y hay un estudio, el estudio longitudinal más largo hecho en la historia que lo hizo Harvard, que es un estudio sobre el bienestar. Lo que Ujú. más bienestar aporta a la vida son tus conexiones, que sean reales, que sean genuinas, que te rías, que hables, que llores. Es más, hasta que comas. Nada más compartir los alimentos, ¿sí sabes esta parte? Entonces, ahora que hablabas tú de tus propósitos y demás, yo no quiero llamarlo propósito como tal, porque suena como en algo que estás como, recuerda que hablamos mucho de esto de la identidad. Identifiquémonos este año como, no, güey, nos vemos el próximo fin. O sea,
ya dándole identidad, no esta dopamina del cerebro a esperar, sino como a la acción más, ¿sabes? Pero pues bueno, gente, es un placer. Nosotros, esperamos que nos vean, esperamos que tengan un gran año, esperamos que hagan mejores vínculos, que refuercen los que tienen y que se deshagan de los que no les hacen bien, si ustedes quieren. Recuerden que siempre los dueños de su vida son ustedes y la única vida de la que son dueños es de la suya. Por mucho que sean controladorcillos o quieran acá sentir que van a cambiar a alguien, no van a cambiar a nadie. Cambia tú, cambia tus hábitos, tus conductas, tu forma de relacionarte si quieres. Si no sabes cómo, ve a terapia y ya estás yendo padrísimo. Y pues bueno, Cintia, ha sido un placer iniciar el año con este tema, en este proyecto en el que vamos a seguir dándole. A ver, si me preguntas, ¿quiero seguir en este vínculo? Sí. Gente Sí, yo bonita, también. Sí, para eso, gracias, gracias. que sea un Gracias a año todos. maravilloso para todos. Sí, y pues nada, suscríbanse y pues ahí nos vemos en el próximo episodio. Que estén bien, hasta luego.